Hola chicos, entonces bienvenidos a esta clase de geometría virtual. Vamos a ensayar cómo nos va con esta clase y con esa nueva metodología. Entonces espero que todo esto que les vaya a impartir en estos minuticos pues les sirva para desarrollar el taller que les voy a dejar. Como les comenté en clase, este es el único tema que nos faltaría por ver. Entonces, sin más preámbulo, pues iniciemos. El tema es geometría. Lo que vamos a ver simplemente es el área y el perímetro de algunas figuras geométricas. Vamos a comenzar definiendo pues el perímetro. Entonces recuerden cuál es el concepto de perímetro. ¿Cómo debe ser el ejercicio para que yo sepa que me piden calcular un perímetro? Simplemente ese se define como la longitud del contorno de una figura. Como lo vemos acá en este ejemplo de esta cancha de fútbol, ustedes pueden ver que el perímetro simplemente es la medida del borde. ¿Cuánto mide ese bordecito? Y en general, para cualquier figura geométrica, la medida del contorno de la figura siempre lo vamos a conocer como perímetro. Una cosa importante que acá no está anotada, pero es clave entenderla, es que el perímetro únicamente se utiliza para figuras en dos dimensiones, es decir, figuras planas. Yo no puedo decirles a ustedes calculen el perímetro de una esfera, porque una esfera sería tridimensional, ¿listo? Podemos calcular el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, todo bidimensional. Bueno, fórmulas. ¿Cómo encontrar las fórmulas? Como lo vimos en la diapositiva anterior, nosotros sabemos que el perímetro simplemente es la medida de la longitud del contorno de la figura. ¿Cuánto vale esa medida? Pues para encontrar cualquier perímetro simplemente es sumar cada uno de los lados, ¿sí? Esa es la fórmula que vamos a utilizar para cualquier figura, la suma de los lados. Con una pequeña excepción a la regla está el círculo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el círculo, bueno, en realidad el círculo es como la unión de muchos lados infinitos, ¿sí? Pero si yo me pongo a sumar todos estos lados infinitamente, voy a llegar a esta fórmula que encontramos en esta diapositiva. El perímetro de cualquier círculo es 2pi por r, donde r es el radio de dicho círculo y pi es un valor que es un valor numérico que ya lo vimos en clases pasadas, que es 3,1416 aproximadamente. Entonces con esta formulita es la única que necesitamos así como clave para encontrar perímetros. De resto, para cualquier otra figura simplemente es la suma de los lados. Bueno, entonces ya vimos qué es el perímetro, digamos cómo calcularlo. Entonces veamos unos ejemplos de cómo hacer. En este momento tenemos esta figura geométrica que se conoce como trapecio, ¿sí? Trapecio es como donde se paran los payasos, más o menos ese es el trapecio que vemos aquí representado. Entonces, si ustedes observan, aquí yo les voy a dar los lados del trapecio. Dice que este lado mide 3, este mide el lado 5. Como es un trapecio, significa que este lado, el que dice 3, y el lado, digamos, que está opuesto a él, también va a medir 3. Ahora, me piden encontrar el perímetro de dicha figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Recuerdan la diapositiva anterior que decía? Dice que es la suma de los lados. Pues así es lo que vamos, digamos, a operar para encontrar este perímetro. Entonces, si ustedes observan, simplemente escoger cada uno de los lados e irlos sumando. Voy a irlos tachando para que no sumemos dos veces el mismo lado. Entonces comencemos primero con este lado. Este lado mide 3. Entonces este lo voy a sumar. 3 más este otro lado que me dicen que mide 5. Entonces más 5. Este otro lado, como lo dije ahorita, es simétrico al lado opuesto a él. Es decir, que su medida también mide 3. Por lo tanto, aquí vamos sumando nuevamente el 3. Y por último me queda el lado base del trapecio, que en este caso me dicen que mide 7. Listo. Ahí hemos sumado todos los lados de esa figura geométrica. Veamos cuánto me da. 3 y 5, 8. 8 y 3, 11. Y 11 y 7, 18. ¿Listo? Por lo tanto, la medida del perímetro, o sea, la longitud del contorno de esta figura geométrica es 18, porque es la suma de sus lados. Como ustedes observan, pues esto es sencillo si nos dan valores numéricos. Vamos a algo un poquito más complicado. Hagan de cuenta que me piden calcular el perímetro de esta figura que está acá. Entonces,
nosotros tenemos, que eso parece como un carrito de tren más o menos, ¿sí? Recuerden una cosa, que el perímetro simplemente es la suma la suma sí, de los lados que conforman el contorno de la figura. Por ejemplo, este 3 que observan ustedes aquí, donde está como ese triangulito, ese 3 no haría parte del contorno de la figura, es decir, que no habría que sumarlo, ¿sí? Lo mismo este 1 que está aquí abajito, que es como donde sale el humo del tren. Ese 1 no habría que colocarlo. Así que el perímetro que vamos a encontrar lo haremos como en la diapositiva anterior, sumando cada uno de los lados. Entonces, como lo hicimos, vamos a tachar los laditos para no equivocarnos. Entonces, primero sumemos este lado. Vamos 11, ¿cierto? Entonces, 11 más. Ahora observen una cosa de aquí. Resulta que necesito sumar este pedazo, pero ojo, no lo puedo sumar completo porque el perímetro simplemente es el contorno. Lo que acabé de tachar es el contorno de ese pedazo. Este 1 no lo voy a sumar. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuánto mide esto rojo con esto rojito de acá? Si ustedes observan, esta figura geométrica que está ahí grande es un cuadrado. Si nos dicen que el lado derecho, o sea, como la altura de ese cuadrado es de 11, pues toda esta magnitud, a ver, señalémosla acá, de aquí hasta aquí también va a medir 11, por lo que es un cuadrado la figura. Ahora si ustedes observan, aquí me dicen que este pedacito que está acá, este tachémoslo aquí, mide 1. Ese 1 no lo sumo, pero ¿cómo hago para saber cuánto es la longitud total? Lo que voy a hacer es coger a 11 y quitarle ese pedacito. Entonces 11 menos 1 me daría 10. Esa es la parte tachada que encuentro ahí. Sigamos sumando el contorno de la figura. Sumemos este pedazo que ahí me dice que mide 0,5. Este otro pedacito que me dice que es 1, ¿cierto? Porque es paralelo al de abajo, es decir, que tiene la misma medida. Y este otro pedacito que como es paralelo al que está a la derecha, pues también va a medir 0,5. Listo. Continuemos. Ahora mire que nuevamente tenemos ese problema. No sabemos cuánto mide todo este pedazo. Pero nuevamente, ¿qué podemos saber? Que toda esta longitud hasta abajo. Uy, esta línea me quedó súper torcida. Bueno, no importa. Toda esta línea hasta abajo mide también 11. Pero si ustedes observan, este 3 que está aquí no hace parte del contorno de la figura. Solamente quiero saber cuánto mide esta línea roja que he señalado. Como toda mide 11 y este pedacito mide 3, eso implica que esto de aquí mide 8. Claro, porque es la resta de esas dos magnitudes. Así que lo que voy a sumar es 8. Sigamos sumando. Si ustedes observan, entonces voy sumando el contorno de la figura. Voy sumando este 5 por aquí, más 5. Ahora sumo este 4 por aquí, que sería aquí un 4. Ahora tenemos nuevamente otro problemita. Necesitamos saber cuánto mide este pedacito, más este pedacito, más este pedacito, ¿sí? Cada uno de los pedazos por separado no tengo ni idea cuánto mide, pero yo sé que todo en completo nuevamente mide 11, por lo que dijimos que es un cuadrado. Ahora, todo esto mide 11 y me dicen que esta parte punteada mide 2 y esta parte punteada mide 2. Eso quiere decir que a 11 le voy a quitar 4 unidades. Por lo tanto, eso me daría 7. ¿Listo? Es decir, lo que acabé de tachar mide 7 unidades, que es lo que voy a ir sumando. Ahora, ¿qué más me hace falta sumar? Solamente como las ruedas de ese tren me hace falta sumar. Pero ojo, esto de aquí, esto que voy a tachar, no haría parte del contorno de la figura. ¿Por qué? Porque eso está por dentro, ¿cierto? El contorno de la figura simplemente es este pedacito, ¿cierto? Y este pedacito de acá, eso es lo que debo sumar. Bueno, aquí ya empieza a complicarse porque es una circunferencia. Recordemos que yo había dicho ahorita que el perímetro de una circunferencia es
2pi por r, ¿correcto? Ahora, si ustedes observan, no es una o bueno, sí, pero no. Este pedacito primero, este que voy a volver a tachar, es media circunferencia. Y este de aquí es otra media circunferencia. Como las dos circunferencias tienen el mismo diámetro, porque miren que dice que es 2, eso implicaría que medir este pedazo de circunferencia y este otro pedazo es equivalente a medir una circunferencia entera. Es decir, que lo que le debemos sumar es el perímetro de una circunferencia entera. Y para eso vamos a utilizar esta formulita. ¿Cuál sería el perímetro de esa circunferencia? Sería 2pi por su radio. Ahora, el radio de esas circunferencias no es 2, es el diámetro, porque me dicen que de la punta o del extremo izquierdo al extremo derecho mide 2 unidades. Eso se conoce como diámetro. Y si tengo el diámetro, ¿cómo encuentro el radio? Pues el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, el radio es 1. Así que al hacer esta operación matemática, me queda que el perímetro sería 2 por pi. ¿Listo? Y eso es lo que voy a ir sumando por aquí. Entonces vamos a ir sumando cada una de esas cantidades y nos vamos a dar cuenta cuánto nos va a dar. Entonces comencemos por aquí. Tenemos un 11 y tenemos un 10. Eso me daría 21. 21 más 0.5. Vayamos tachando lo que ya vamos sumando para no irnos equivocando. Entonces 11 más 10, 21. 21 más 0.5, 21.5. Más 1, 22.5. Más 0.5, 23. 23 más 8 me daría 31. 31 más 5 me daría 36. 36 más 4 me daría 40. 40 más 7 me daría 47. Entonces el perímetro sería 47 más 2pi. Si quieren, lo pueden dejar así indicado. ¿Por qué? Porque pi es un número que es un decimal infinito no periódico. Así que conocer el valor exacto de cuánto vale ese perímetro, pues no se podría, digamos, realizar. Lo que sí podemos es aproximar más o menos. Ustedes saben, por ejemplo, que pi, aquí pongámoslo, pi aproximadamente es 3,1416. Entonces lo que podemos hacer es reemplazarlo por ese valor. Recuerden que eso es un valor aproximado, ¿no? Porque me faltan un montón de cosas por hacer ahí. Y si hacemos esta operación, ya operando ese decimal, me daría por resultado 48.28. ¿Listo? Entonces ese es el valor, pero aproximado, porque no hemos cogido, aquí perdónenme, esta coma no iba ahí, aquí esto lo tachamos. El valor aproximado de ese perímetro sería 48.28. Entonces observen una cosa, ¿cuál es la idea? Ir sumando contorno por contorno. Algunos contornos que no me dan, pues los tengo que encontrar con los datos que pues me pide el ejercicio. Entonces aquí es donde ustedes tienen que ser un poquito como intuitivos de qué operación deben realizar para poder encontrar dichos lados que no son explícitamente dados. ¿Listo? Eso sería. Bueno, este ejercicio digamos que no es tan difícil porque nos dan datos numéricos. Vamos a ver otro que es este de aquí, donde no me dan datos numéricos sino datos algebraicos. Esta es una figura X, ¿sí? Y me dan entonces algunos lados de esta figura y nuevamente me piden calcular el perímetro. Obviamente el perímetro no me va a dar un valor exacto, sino me va a dar una expresión algebraica porque sus lados están dados por variables. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que veníamos haciendo. Vamos a sumar lado por lado. Entonces, esperen, me coloco aquí el lápiz. Listo, correcto. Entonces, comencemos. Empecemos por todo este lado grandotote, que es el que más se ve. Esperen, lo voy tachando. Entonces, el perímetro, notemos acá, el perímetro de esa figura va a ser igual acá. Perímetro. El perímetro de esa figura va a ser igual a. Entonces, sumemos primero 3z, que ese es el primer valor que nos dan ahí. Bueno,
Ahora sumemos este otro pedacito que, como lo indica ahí el ejercicio, vale y. Este otro pedacito de aquí, tachémoslo bien, vale x. Este otro pedazo por aquí vale 2x. Este otro pedacito mide x unidades más x. Este otro pedacito, como lo indica ahí el ejercicio, mide z. Bueno, y aquí empieza a complicarse el asunto. Entonces, si ustedes observan, no me dan la medida de este contorno, no me la están dando. ¿Cómo la hallo? Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar miércoles. Bueno, veamos qué tenemos. Lo primero que yo veo, o digamos lo primero que uno intuye, es mirar los lados paralelos. Por ejemplo, el paralelo acá sería este. Pero resulta que es toda esta altura la que mide 3z, es lo que me están indicando. Y yo solamente necesito un pedacito. Ahora, si ustedes observan, ¿sí? Pongámoslo en otro color para que sea, digamos, más visible. Espérenme, lo pongo azul, ¿sí? Necesito encontrar este pedazo. Listo. Yo sé que todo esto, pongámoslo aquí, así, bien grande, todo este valor mide 2z. Pongámoslo aquí. Bueno, todo esto mide 2z. Perdón, 3, ¿no? Porque eso es lo que me indica el ejercicio. Bueno, 3z. Listo. Todo este valor mide 3z. Ahora, yo sé que de aquí a aquí, según este lado, mide x unidades, ¿cierto? Y también sé que de aquí a aquí, pongámoslo así más o menos para no perder, de aquí a aquí, como es paralelo a este lado de aquí, ¿cierto? También mide x unidades. Y lo que yo necesito es encontrar la medida de este pedazo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Como toda la franja azul mide 3z, a 3z le puedo quitar los otros dos pedacitos que me estorban para encontrar el pedazo que yo quiero. Entonces le quito x unidades y le quito x unidades. Pero quitarle x unidades es equivalente a decir, o sea, esto de aquí es equivalente a decir 3z quitándole 2x. Claro, porque menos x me daría menos 2x. Así que el valor de este pedazo es 3z menos los dos pedacitos que me hacía falta quitar. ¿Listo? Entonces ya podemos colocar ese lado y ponerlo acá. Espérenme un segundito. Cambio el color de la pluma. Listo, para que no nos quede otros colores. Entonces si vamos aquí más z, le vamos a sumar ese otro pedazo que encontramos, que es 3z menos 2x. ¿Listo? Bueno, ahora nuevamente tenemos otro problema, que es encontrar la medida de todo este lado. ¿Cuánto medirá todo este lado? Entonces, como lo hicimos en este caso, veamos qué datos tenemos. Si ustedes observan, yo puedo saber, hagámoslo también de otro color para no perdernos. Entonces hagámoslo verde. Listo. Yo puedo saber cuánto hay de aquí hasta acá, hasta la punta donde termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo sé que este pedazo mide x y este pedazo mide 2x. Y y más 2x suma el valor total como lo angosto que mide la figura. Es decir, que eso verde que acabé de colocar mide y más 2x. ¿Correcto? No se les olvide qué estamos haciendo. Estamos encontrando este pedacito rojo. Ahora, si ustedes observan, ¿qué le debo quitar a eso verde para encontrar lo rojo? Le debo quitar solamente esta partecita. Pero si miro un poquito arriba, esa partecita, ¿cuánto vale? Z unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que esto rojo vale todo lo verde quitado ese pedacito de Z. Es decir, que lo rojo sería, pongámoslo en rojo para que no nos quede otro color. Entonces, eso rojo, ¿qué sería? Todo el pedazo verde, que ya dijimos que mide y más 2z, y le quito lo que me, digamos, sobra para encontrar el pedazo dado, que es, ay, perdón, aquí es x, ¿no? Porque es y más 2x. Listo.
aquí que no se nos equivoque, listo, menos z, ¿listo? Es decir, que será el pedacito que nos faltaba y aquí lo que hago es hacer eso, más y más 2x y menos z. Bueno, ahora lo que tengo, si ustedes observan, ya sumé todos los lados de la figura, es decir, que la suma de todas esas expresiones equivale al perímetro de la figura. Lo que deben hacer es aplicar su clase de, cuando enseñamos álgebra de expresiones algebraicas y ver qué se puede sumar con qué. Entonces veamos, aquí tenemos, primero sumemos las z, tenemos un 3z, tenemos una z por aquí, una 3z por aquí y un menos z. Este z se podría cancelar con este z de acá, ¿cierto? Porque son de signos contrarios. Y lo que me queda es 3z más 3z me daría 6z. Listo. Ahora sumemos la y. Tenemos y por aquí, tenemos y por aquí y no tenemos más y, o sea que nos daría 2 veces y. Ahora sumemos las x, tenemos una x por aquí, una x por aquí, una x por aquí, tenemos menos 2x por aquí y tenemos más 2x por aquí. Si ustedes observan, esta se podría cancelar con esta porque son de signos contrarios y son términos semejantes. Las únicas que me sobreviven son x más 2x más x, que eso daría como resultado 4x. Y esto que aparece aquí es el perímetro de esa figura, dado que sus lados están en términos de x, y y z. No hay que despejar ni x, ni y, ni z, ni nada de eso, porque no es una ecuación, simplemente estamos encontrando una expresión algebraica para representar el perímetro de esa figura. ¿Listo? Entonces que no se les olvide, siempre es sumar los lados de la figura independientemente si me dan valores o si me dan expresiones algebraicas. Bueno, eso sería en cuanto a perímetro. Ahora veamos el área de las figuras geométricas. Ya dijimos que el perímetro es la medida del contorno. El área es la medida de la extensión de la superficie, o sea, como decir más o menos la medida de lo que está dentro en una figura. Al igual que el perímetro, el área simplemente se aplica para figuras planas. ¿Listo? Aquí sí hay, digamos, unas fórmulas en específico que nos ayudan a encontrar el área y que es de vital importancia que usted, digamos, las memorice para el parcial o para, digamos, los cursos que siguen a continuación. Entonces veamos el cuadrado. Si tengo el lado al cuadrado, el área va a estar dada por el lado al cuadrado. Si tengo un círculo, el área de un círculo va a estar dado por la fórmula pi por r al cuadrado, donde r representa el radio de esa circunferencia. Quiero hacerles una observación acá y es que no confundamos el área de un círculo con el perímetro. Son fórmulas muy parecidas, pero se distinguen en una cosa. El área es pi por r al cuadrado. En cambio, el perímetro es 2pi por r. Son fórmulas parecidas, pero difieren en cositas. Veamos el área de un rectángulo. Si tengo la altura y tengo la base, pues es el producto de esas dos dimensiones, base por altura. Si tengo un triángulo, el área de cualquier triángulo se conoce como la base por la altura y a eso lo divido entre 2. Este de acá se llama un paralelogramo. Es como un rectángulo, pero es como un poco torcido, como un poco inclinado. A eso se le conoce como paralelogramo. Y su área es muy parecida a la del rectángulo que es base por altura. Una cosita que sí es de vital importancia es que la altura de un paralelogramo es una línea perpendicular a la base, es decir, que forme un ángulo de 90 grados con la base. Y tengo el trapecio, que el trapecio también tenemos que es la base por la altura sobre 2. Pero acá hay una cosita, resulta que un trapecio tiene dos bases, una base pequeña, que es la que vemos en este momento arriba, y una base grande, que es la de abajo. Entonces hay que sumar las dos bases, multiplicarlas por la altura y dividirlas entre 2. Esas serían las fórmulas de área, digamos, más importantes de figuras que en la cotidianidad aparecen mucho. Y si quiero calcular el área, pues utilizo alguna de estas figuras con los datos que me dé el ejercicio. Entonces veamos algunos ejemplos en especial.
Tengo un círculo y me dicen que la medida de ese círculo, del radio de ese círculo, es 2x. La pregunta es, calcule el área. ¿Cómo hacemos para calcular el área? Pues aquí simplemente es el uso de las fórmulas. Entonces veámoslo. Resulta que, recordemos la fórmula, que el área de un círculo es pi por su radio al cuadrado. Entonces lo que hago es copiar la fórmula pi, pero ahora su radio lo reemplazo por la expresión matemática que me están dando aquí, que en este caso es 2x. ¿Sí? Y como su fórmula lo dice, hay que elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, aquí me quedaría pi por, recuerden propiedades de la potenciación, aquí se eleva cada uno de los valores al cuadrado, lo que me daría resultado 4 por x al cuadrado. Esto es, digamos que se ve más bonito y por estética se escribe primero el valor numérico y después la variable 4pi por x cuadrado. Nuevamente les digo, no hay que encontrar x a menos de que el ejercicio me lo pida. Lo que hay es que encontrar una expresión matemática que represente el área de esa circunferencia, porque aquí no me están dando un valor exacto del radio. Si me lo dieran o me dieran el valor de x, pues ahí sí lo encuentro, de lo contrario no. ¿Listo? Así que esa sería la respuesta para el área de dicho círculo. Veamos otro ejemplo que les traje. Bueno, como les comenté al principio, pues les voy a hacer la entrega de un taller que lo pueden también, digamos, decirle a Iván que se los envíe porque se lo voy a enviar adjunto a este video. Entonces, este taller incluye como unos 5 ejercicios donde les piden calcular el perímetro, el área y hay veces encontrar el valor de las variables dependiendo los datos que le den ahí, ¿sí? Entonces quise traer aquí un ejercicio de los que van a encontrar en el taller como para que ustedes se guíen qué es lo que les piden en esos ejercicios, ¿vale? Ay, chicos, otra cosita, pues a Iván le voy a enviar el taller, el video y también le voy a enviar el solucionario de este taller. Eso implica que si usted, la idea es que realice el taller a conciencia, que lo haga viendo este video, viendo la explicación, consultando en internet si no entiende alguna que otra cosa, lo hace y posteriormente pues lo compara con el solucionario que yo le voy a dar, ¿listo? Para que así digamos sepa si está bien o está mal el proceso que está llevando a cabo. Entonces veamos, digamos, este ejercicio. Me dice que es un triángulo rectángulo, me dan la medida de los 3 lados, bueno, no me dan un dato exacto, pero me dan expresiones matemáticas que lo representan. Aquí dice que la altura es 2x menos y, la base es 4x más 2y y la hipotenusa de ese triángulo es 7x menos y. Ahora, ¿qué dice lo primero? Dice, la expresión algebraica que representa el perímetro y el procedimiento realizado es. O sea, me dicen, ¿cuál es el perímetro? ¿Sí? Como expresión algebraica, dado que los lados son expresiones algebraicas. Como es un rectángulo, ¿sí? Como tenemos un triángulo, una figura geométrica, recordemos que para encontrar el perímetro simplemente es sumar los lados. Así que aquí sería pues un poco sencillo, porque entonces el perímetro sería empezar a sumar cada uno de los lados, es decir, sumar este pedacito que sería 4x más 2y, sumarle el otro pedacito que en este caso es la altura, ¿cierto? 2x menos y sumarle este otro pedacito. Recordemos que no estamos encontrando áreas, ¿no? O sea, aquí no utilizamos ninguna fórmula. Aquí simplemente sumamos los lados porque es el perímetro. Y lo que hacemos es ver qué términos se pueden operar con quién. Entonces, operemos las x. Tenemos 4x más 2x sería 6x y 6x más 7x, eso sería 13x. ¿Listo? Ahora sumemos las y. Tenemos 2y menos y me daría más y más y menos y, eso daría 0. Es decir, que si aquí observamos, las y se anularían. Por lo tanto, el perímetro está dado por la expresión 13x. No habría que hacer absolutamente nada más. ¿Listo? Bueno. Eso sería en cuestión de perímetro. Vamos ahora entonces a revisar cómo encontramos el área, porque esa es la segunda parte que me pide el ejercicio, encontrar el área de esa figura.
borremos todo esto para que nos quede limpio. Entonces, la expresión algebraica que representa el área. El área de un triángulo sí tiene una formulita. Anotémosla por aquí arriba. Esperemos. Un momento les pongo el lápiz. Listo. Recordemos que el área de cualquier triángulo es base por la altura sobre 2. ¿Quién es la base en este caso? Pues la base es lo que tenemos abajo y en este caso la altura está dada por esta expresión. Entonces simplemente es reemplazarlo dentro de la fórmula. El área del triangulito sería entonces la base, que es 4x más 2y, y a eso lo multiplico con la altura, que es 2x menos y eso lo voy a dividir todo sobre 2. Ahora recordemos cómo se multiplican expresiones algebraicas, es utilizando la propiedad distributiva. Entonces comencemos primero distribuyendo el 4x. Entonces 4x por 2x, eso me daría 8x al cuadrado. Ahora, 4x multiplicado por menos y, eso me daría menos 4xy. Ahora multipliquemos el 2y. Hagámoslo en otro color para no confundirnos ahí, porque queda como feo. Listo, entonces tenemos 2y multiplicado con 2x. Eso me daría más 4xy. ¿Listo? Y 2y multiplicado con menos y quedaría menos 2y al cuadrado. ¿Listo? Esa sería la multiplicación entre ellos. Y ese 2 que aparece abajo, pues ni modo, me tocó dejarlo abajo, sobre 2. Ahora veamos ¿será que hay algo que se puede operar? Si ustedes observan, este término con ese se pueden cancelar porque son los mismos y de signo contrario. Por lo tanto, me quedaría 8x al cuadrado menos 2y al cuadrado dividido 2. Aquí podemos hacer una última cosa. Como este 2 está dividiendo a todos esos términos, ese 2 divide a cada uno de ellos por separado. Entonces, 8x al cuadrado entre 2, eso me daría 4x al cuadrado. Y menos 2y cuadrado dividido entre 2, eso me daría y cuadrado. Así que esta de aquí es la expresión matemática que representa el área de ese triángulo que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, como ustedes observan, simplemente es aplicar la fórmula y tener los conocimientos de cómo operar las expresiones algebraicas. Bueno, resolvamos entonces el último ejercicio. El último punto que me piden es si el perímetro es 50 más 3x, el valor de x es, y el procedimiento realizado es. Entonces acuérdense que en una diapositiva anterior nosotros calculamos el perímetro de esa figura, ¿cierto? El perímetro de esa figura me había dado 13x, ¿correcto? Sí. Entonces el perímetro anteriormente me había dado 13x. Eso es lo que habíamos encontrado anteriormente. Pero ahora me dicen, si el perímetro es 50 más 3x. Ahora entonces me dicen, si el perímetro es 50 más 3x, encuentre el valor de x. Es decir, que aquí podemos generar una ecuación, porque nosotros nos dio este perímetro y ahora me están diciendo que el perímetro es este. Por lo tanto, podemos igualar las dos expresiones, porque las dos son iguales al perímetro encontrado. ¿Listo? Y si ustedes observan, como lo explicamos el miércoles pasado, esto es una ecuación lineal, porque la variable a lo máximo está elevado a la 1. ¿Y cómo se resuelve? Pasando todas las x a un lado, en este caso pasémoslas aquí a la izquierda y despejando la x. Entonces 13x menos 3 me daría 10x igual a 50. Así que x va a tomar el valor de 50 sobre 10. ¿Listo? Pero esa división me daría, se cancelan los ceros y 5 entre 1 me daría 5. Es decir, que el valor de x es 5. En este caso, me dieron las herramientas para encontrar el valor de x. Puede que en algunos ejercicios la variable
no les dé un valor exacto, sino un valor algebraico, o sea igual a otra expresión algebraica. ¿Listo? Eso depende de lo que le pidan. Entonces digamos que eso era la explicación que les tenía que dar. Perímetro, área, es importante que se sepan las fórmulas, cómo encontrarlo e identificar los diferentes valores para así poderlos operar. Quisiera antes de terminar mostrarles el taller que vamos a utilizar, que es este que tenemos aquí. Dice pues el taller de geometría y como les comenté, bueno, en este caso son 5 ejercicios donde les pido exactamente lo mismo. El quinto ejercicio fue el que acabamos de realizar, ¿sí? Entonces los otros son como muy parecidos, encontrar perímetro, área y en algunos casos encontrar el valor de la variable que está ahí implícita. ¿Listo? Para que entonces lo realicen y también les envío el solucionario para que puedan comparar las respuestas. Bueno chicos, eso es todo por el día pues de hoy. Espero pues que les haya gustado y que puedan estudiar con esa temática. No se les olvide estudiar para el parcial y que tengan feliz fin de semana.